Hola hermanos, buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estén todo bien en el Señor. De hecho, ya ha pasado un poco más de un mes desde que no pudimos reunir juntos en la iglesia, ¿no? No sé hasta cuándo durará este tiempo de confinamiento, pero espero mucho que se termine lo más antes posible. Cada vez yo estoy subiendo la predicación por internet, pero yo creo que algunos hermanos no pueden escuchar la palabra por falta de los datos, ¿no? Pero cuando se renueva los datos, entonces puede escuchar la predicación. Por eso procuren, por favor, escuchar a todos, ¿no? Cuando alimentamos mucho la comida espiritual, entonces la palabra nos hace fortalecer mucho. ¿Se entiende, no? Por eso tenemos que escuchar la palabra más y más. Hoy yo voy a predicar acerca del tiempo en que estamos viviendo, de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué nos importa saber el tiempo que ha decidido Dios? De hecho, a medida que conozcamos el tiempo, entonces podemos llevar la vida cristiana más adecuadamente de la voluntad de Dios. Por eso hoy vamos a aprenderlo un poquito más profundamente. Aunque lo sabemos muy bien, pero hoy quiero que estudiemos más profundamente, ¿vale? Ya, vamos a orar y empezamos. Padre nuestro Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por salvarnos de nuestro pecado por medio de la sangre de Jesús. Antes no conocíamos muy bien la sangre de Jesús, pero a través de tu palabra ya todos nosotros conocemos muy bien el poder de la sangre de Jesús que quitó nuestro pecado eternamente. Por medio de él nosotros tenemos la vida eterna y también la esperanza de ir al cielo. Por eso, aunque estemos en las situaciones muy difíciles, pero con esta esperanza podemos superar, podemos vencer las dificultades, la angustia. Pero te pedimos que siempre estés con los que están sufriendo por este coronavirus en estos días. En especial, hay mucha gente sanitaria, los médicos, enfermeros y los enfermos. Por eso, con tu mano poderosa, misericordiosa, consuela a ellos y también ayúdale que se procure lo más pronto. Y te pedimos que estableces este fenómeno tan difícil lo más antes posible para que prediquemos tu palabra con más fuerza después de terminar estas cosas. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos. Por eso siempre estés con ellos, consolándoles con tu palabra y aumenta nuestra fe con tu palabra. Sin tu ayuda, sin tu palabra, no podemos llevar la vida cristiana más adecuadamente de tu santa voluntad. Por eso, llena nuestro corazón de tu sabiduría, de tu poder, y ábrenos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos de entendimiento, para que sepamos tu gran gloria. Y también queremos anhelar más y más tu santa voluntad y tu gloria. Hoy queremos aprender acerca del tiempo en que estamos viviendo. Por eso te pedimos que ayúdanos para que estemos atentos en tu palabra. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Para empezar, vamos a buscar la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera Crónicas, capítulo 12.
Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Voy a leerlo. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando vemos Primera de Crónicas capítulo 12, podemos saber que están escritos los soldados del rey David. Entre ellos, como leemos versículo 32, sale los hijos de Isaacar, 200 principales. Y también aquí se ha añadido una parte muy interesante, entendidos en los tiempos. Aquí dice, entendidos en los tiempos. Entre los soldados del rey David hubo algunos generales que supieron muy bien el tiempo, ¿no? Por eso, según su conocimiento, ellos hacían las cosas muy buenas. Por eso, como este versículo, los cristianos verdaderos que saben la Biblia, tenemos que actuar de acuerdo con el tiempo de Dios. Por eso, hoy vamos a aprender esas cosas. De hecho, en los libros de Evangelio ya se han escrito acerca de las señales de segunda venida del Señor, ¿no? Todos nosotros lo sabemos muy bien. Pero, ¿por qué eso es importante para nosotros? Ya vamos a buscar un versículo. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Desde el versículo 6 al 8. Amós, capítulo 3, del versículo 6 al 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿No temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Sí. Este libro, Amós, se ha escrito acerca del juicio para Israel. Por eso, Dios ha enviado muchos profetas para advertir la destrucción de Israel. Por eso, como versículo 6, ¿no? Sí. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Sí. De hecho, Dios había profetizado, había decidido la destrucción de Israel. Por eso, para advertirlo, Dios ha enviado muchos profetas. Por eso, como versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Primero, Dios se lo reveló a sus profetas, ¿no? Para advertir. Entonces, los profetas tenían que saberlo muy bien, como nosotros. De hecho, nosotros, en los días no hay profetas, pero somos cristianos verdaderos que saben la Biblia. Somos como profetas. Por eso tenemos que advertir con la Biblia. Por eso San Lucas, San Marcos, San Mateo, muchas veces ya se han escrito, ¿no? Las señales del fin del siglo. De hecho, nosotros sabemos muy bien, en especial en estos días, ¿sí? Están propagando coronavirus. Sigue aumentando, ¿no? Pero hoy vamos a ver por qué este coronavirus es tan importante para nosotros.
De hecho, la Biblia antes, ¿sí?, ya se ha escrito acerca del proceso de propagación de epidemia. Por eso, los israelitas, ¿sí?, que hicieron caso a la palabra de Dios, ellos podían, ¿sí?, evitar estas cosas, ¿sí?, de epidemia. Por eso, ya vamos a ver Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11. Sí, capítulo 11 del Levítico están escritos, ¿sí?, acerca de los animales que son comestibles o incomestibles, ¿no? Porque Dios ha distinguido de esas cosas para enseñarnos que no podríamos acercarnos a los inmundos, ¿no? Por eso, sí, ya vamos a ver Levíticos capítulo 11, del versículo 44 y 45. Levítico 11, 44, 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Aquí Dios les sacó el pueblo de Israel de tierra de Egipto, ¿no? ¿Para qué? Para que sean, sí, para que fuesen el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y también Dios quiere ser el Dios de ellos. Y les mandó esta cosa: yo soy santo, por eso vosotros tenéis que ser santos, ¿no? Por eso, con este mandamiento, el pueblo de Israel tenía que guardar todo. Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante? Como sabemos, la epidemia, como gripe, peste negra, este coronavirus, ¿sí?, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde proviene? ¿Sí? De los animales, ¿no? ¿Sí? Este coronavirus se ha conocido que proviene del murciélago. Por eso la Biblia dice, no se puede comer murciélago, porque eso es inmundo, ¿no? Y también no tenemos que no tenemos que tocar esas cosas inmundas, porque de estas cosas proviene esta epidemia. Por eso el pueblo de Israel siempre guardaba este mandamiento. Y también se lavaron muy bien las manos, ¿no? Sí. De hecho, nuestro Dios nos manda lo mismo. Ya vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y no toquéis lo inmundo. No toquéis. Cuando sí, la persona guarda esta cosa, entonces no hubiera propagado esta pandemia. Pero sí, a lo mejor muchas personas no hicieron caso la palabra de Dios. Por eso ya se ha propagado esta epidemia a lo largo de la historia de humanidad. Y también para advertir el pecado de las personas, Dios permite estas cosas: enfermedad y epidemia, pandemia. ¿No es así? ¿Por qué? Porque los 7 tribus de tierra de Canaán, por la mano de Israel, ustedes saben la razón. De hecho, los 7 tribus de
tierra de Canaán, ellos sí cometieron muchísimas cosas horribles, ¿no? Abominables ante los ojos de Dios. Por eso, Dios como juez justo, sí, él tenía que juzgar a ellos por mano de Israel. Y luego, cuando entraron la tierra de Canaán, Dios les mandó a sus pueblos también que echasen todas las inmundicias abominables ante los ojos de Dios. Pero, ¿qué hicieron los israelitas? Sí. Exactamente hicieron lo mismo que los 7 tribus de tierra de Canaán. Por eso, sí, Dios les castigó por muchas cosas, por muchos años, ¿no? Ya, vamos a ver Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Este versículo me hace acordarme de que porque esta pandemia, coronavirus, sí, ha atacado muchos los países avanzados, como sí, Europa, sí, los países europeos y Estados Unidos. Sí, ellos son sí, países sí, poderosos, países avanzados, desarrollados, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha atacado a esos países tan poderosos esta pandemia? Eso es muy curioso, muy interesante y también tenemos que pensar con mucho cuidado, ¿no? Porque con este versículo, vamos a ver Levítico capítulo 18. Desde el versículo 22 al 25. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visté su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Sí. Aquí está escrita la razón por la que Dios ha destruido a los 7 tribus de tierra de Canaán, ¿no? Ellos hicieron de estas cosas tan abominables, ¿no? Sí. Ellos se casaron, no, sí, tenían relación las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Eso significa corrompido, ¿no? Sí, contra la naturaleza, contra Dios. Incluso ellos tenían relación con los animales. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Pero usted sabe, la SIDA, ¿no? La SIDA. ¿De dónde viene la SIDA? Virus de SIDA, ¿no? De mono, ¿no? De mono. Porque si un hombre tenía una relación con una mono. Por eso, este virus tan fuerte, tan abominable, tan horrible, proviene de esta cosa. Y luego ya se ha propagado a todo el mundo. Como sabemos, sí, homosexual muy fácilmente contagiarse de SIDA. Al igual que esto, ¿no? Este coronavirus también sí, proviene de los animales. De hecho, Dios nos ha mandado que nos gobernemos, sí, gobernemos a los animales con mucho cuidado, con mucho conocimiento. Eso es nuestra responsabilidad, gobernar a los animales según su función, según su carácter. Pero hoy en día, ¿qué pasa?
¿qué ha pasado? ¿No? Muchas personas han cambiado la función de los animales. De hecho, muchas personas quieren sí, los mascotas, ¿no es así? ¿No? Pero algunas personas piensan los mascotas más que una mascota, como amante. Por eso, sí, ustedes han visto, ¿no? Algunas noticias, algunas veces, ¿sí? Unas personas se casaron con las mascotas. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? De hecho, en Europa y Estados Unidos se pasan estas cosas muy fácilmente, ¿no? A menudo. ¿Sí? Por eso, a través de esta cosa, Dios ahora está castigando a los países desarrollados, como España, Italia y todos los Europas y Estados Unidos. No sé cuántos pecados hay en estos países, pero Dios sabe, está castigando con esta pandemia. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si se han ocurrido estas cosas tan horribles ante Dios, gran pecados? Vamos a buscar las razones. En la época de Noé, muchas personas se comportaron según su gusto, según su deseo carnales. Es eso el comienzo del pecado de la humanidad. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí, versículo 2, está escrito el comienzo del pecado de la humanidad. ¿No? Los hijos de Dios vieron a las hijas de hombres. Eran muy hermosas. Por eso, según su gusto, según su deseo, se casaron con las hijas de hombres. ¿Es así? Eso significa si siguieron el pensamiento, el deseo de ellos. Por eso, a través de esta cosa, ya entraron el pecado. ¿Es así? Y en la época de jueces, el pueblo de Israel hicieron lo mismo. Vamos a buscar Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21. El último versículo 25. Jueces 21 con 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel. Entonces, realmente no hubiera habido rey de Israel. Sí, rey como si rey de otros países no hubo. Pero, ¿quién era su rey? El Dios, ¿no? El Dios de Israel era su rey. Pero en su corazón ya se ha desaparecido. No pensaron que era su rey. Por eso pidieron al rey como los países, como otros países. Por eso, según su gusto, según su manera, ellos pidieron que se haga rey y también ellos quisieron hacer las cosas como otros países. Ese versículo nos enseña unas cosas muy importantes. En estos días no había rey en Israel, aunque había
aunque había rey, pero ellos no piensan que era su rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Es eso? Sí, correcto. A mí me gusta esta cosa, hacer estas cosas. Sí, no hace falta preocuparme por Dios. ¿Por qué? Es eso sí. Eso sí, me gusta, me gusta. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y luego le pidieron que levantase un rey. Vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 6. Perdón, capítulo 8. Versículo 6 y 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Pueden entender este versículo, ¿no? Sí. En la época de Antiguo Testamento, nuestro Dios era el rey del pueblo de Israel. Pero ellos no quisieron que fuese el rey Dios a ellos. Por eso le pidieron con estas cosas, ¿no? Por eso, según su gusto, muchas personas siguieron su pensamiento, su manera de la vida. Y luego, según su deseo, Dios le levantó un rey, Saúl, ¿no? Sí, al principio, él hizo muy bien ante Dios, pero resulta que abandonó a Dios su palabra. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es eso el resultado de petición de los pueblos de Israel. ¿Sí? El rey Saúl desechó la palabra de Dios. Por eso Dios le desechó también. Al principio, comienzo el pecado del corazón, deseo de las personas, y siguieron su deseo, y luego desechar, abandonar la palabra de Dios. Por eso entraron el pecado en este mundo. Ya vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 28. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El que abandona a la palabra de Dios, entonces Dios también le deja para que hágase algunas cosas según su deseo. ¿No es así? Por eso, el resultado de que
abandona la palabra de Dios, versículo 29 hasta 31 sean escritos. Entre ellos, sí, homosexual también. ¿Por qué? Sí, los países avanzados, desarrollados, sí, siguen atacando por el coronavirus. Yo creo que por esta causa. De hecho, aquí, los países de Europa, sí, para las personas, el derecho, humanidad, más importante que la palabra de Dios. ¿No es así? Sí, según su pensamiento, según su deseo, ellos siguen haciendo, sí, según su manera. Por eso Dios ahora está castigando, sí, los países desarrollados. Para ellos, ¿cuál es más importante? ¿La palabra de Dios? No, no es así. Su pensamiento, su derecho, humanidad, humano, ¿no? Por eso, siguiendo su pensamiento. Eso es algo muy lamentable. Por eso, para castigar a los pensamientos malos, Dios nos permite estas cosas. Y también para enseñarnos el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué se está propagando este coronavirus? ¿Porque no existe Dios? No. Eso es una evidencia muy cierta, muy contundente de que Dios existe. Muchas personas piensan que, Dios no existe. Si Dios si existiera, entonces, sí, no habría habido estas cosas. Pero, sí, al revés, sí, Dios existe. Por eso está ocurriendo, según la palabra de Dios. Entonces, después de estas cosas, ¿qué nos espera? ¿Qué nos va a esperar? Eso es algo muy importante. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 21. San Lucas, capítulo 21. Versículo 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Esos son señales, ¿no? Son señales. Habrá hambres y pestilencias. Entonces, ¿qué nos va a esperar después de esta pandemia? Yo creo que nos espera hambre. Porque eso todo es un comienzo de tribulación, ¿no? Sí. Ya se ha empezado. Por eso tenemos que tener en cuenta esas cosas. Esta pandemia no se puede, sí, controlar por solo un país. Por eso, ahora mismo, todos los países están colaborando, ¿no? Para controlar, para calmar esta pandemia. Eso significa ya se puede unir, ¿sí? Los países como un país. Porque a través de, sí, después de unir sí, los países como uno, entonces sí, saldrá un gobernador, super gobernador, para gobernar a todo el mundo. Eso sí, anticristo, ¿no? Por eso el capítulo 14 de Apocalipsis se había profetizado muy claramente. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 13. Desde el versículo 5 al 7, capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 5 al 7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como escuchamos el seminario, este capítulo 13 de Apocalipsis está escrita acerca de una tribulación después de arrebatamiento. Es decir, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en el aire para tomar a los santos, y después de esta cosa, sí, en la tierra va a ocurrir estas cosas. Sí, gran tribulación por 7 años. Podemos dividir en dos partes esta tribulación. Los primeros 3 años y medio, el anticristo haría un pacto con los países que traerá una paz falsa. Y durante este tiempo, los judíos, 144,000 personas, van a arrepentirse, es decir, aceptar a Jesús como sus mesías. Y luego, atrás, 3 años y medio, el anticristo matará a todos los 144,000 judíos salvos, como versículo 7. Y luego él gobernará a todo el mundo con la autoridad de Satanás. De hecho, para controlar esta pandemia, muchos países ahora están inventando un sistema de controlar, vigilar. ¿No es así? Como GPS 5G. Ya ahora, si las personas utilizando 5G de móvil, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre 4G y 5G. Sí. 5G, sí, la velocidad muy rápida, es cierto. Pero lo más importante es cuando utilizamos 5G, entonces el sistema de informática nos controla, nos detecta casi sin error. ¿Sí? Un metro. Ya ahora estoy aquí, entonces nos detectará. Ustedes, sí, vosotros aquí estáis. Sí, es eso, un sistema muy eficaz para controlar, para vigilar a la gente. 5G, GPS, si conjuntos se puede controlar, vigilar a cada una persona. Ya ahora ya está preparando esas cosas para vigilar, controlar a todo el mundo, solamente con un ordenador. ¿No es así? Y también ya había escrito una manera de controlar a las personas. Vamos a buscar versículo 16 al 18. Del versículo 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. ¿A qué se refiere estas cosas? ¿No? Todos nosotros lo sabemos muy bien. Cuando escuchamos el seminario, les he explicado acerca de este tema, ¿no? Sí, ya había profetizado un sistema económico para comprar, para vender. ¿Sí? El bestia, es decir, el anticristo le pusiera la marca a la gente para controlar, para vigilar. Imaginamos, se pusiese marca, entonces con GPS, con 5G, se controla a la gente. ¿Dónde está? ¿Dónde se mete? ¿Dónde anda?
por dónde anda. Todo, si controla todo, se puede saber. Y también con este sistema controla la economía. Hoy en día, por este tiempo de confinamiento, muy lamentablemente muchas personas están perdiendo el trabajo. ¿No es así? Si pierde el trabajo, entonces, ¿cómo puede ganar el dinero para mantener la vida? Para comprar algo. Por eso también una gran crisis. Por eso, los gobernadores, los estados, países, se preocupan mucho por esta crisis de económicamente. Por eso, muchos países ahora les está dando un poco de dinero a la gente, a las personas, subvención. Sí, aquí también ingreso mínimo vital, ¿no? Por eso, con este dinero, los gobernadores controlan a las personas. Eso es una preparación para controlar todo el mundo con el dinero. Y también se desaparecen las monedas efectivos. ¿No es así? Sí, cuando vamos a Mercadona, supermercado, en vez de utilizar efectivo, para pagar con tarjeta, ¿no? Con la tarjeta. Cada vez desaparecen las monedas efectivas. Ahora está inventando, ¿no? una política monetaria nueva, ¿no? Monedas digitales. Por eso Estados Unidos, los países de Europa, están legitimando una ley para dar subvención con moneda digital, directamente su bancaria. Y luego le pusiera esta marca en su mano derecha o en frente. Sí, muy exacto, muy contundente, ¿no? Según la profecía de la Biblia, ya está ocurriendo en nuestra época. Podemos imaginar, podemos suponer que va a ocurrir en esta tierra, después de calmar esta pandemia, ¿no? ¿Qué nos espera? El hambre. Y luego un sistema muy eficaz para controlar, para vigilar a la gente. El anticristo gobernará con este sistema. ¿A qué se refiere esos versículos? Muy cerca del fin del siglo, esta tribulación. ¿No es así? Ustedes deben acordarse de que esta cosa va a ocurrir después de segunda venida del Señor. Pero ya ahora está preparando todo el mundo. Todos los países están colaborando para controlar esta pandemia. Y también muchos países están legitimando, están haciendo la ley para ayudar a la gente. Pero detrás de esta, más profundo de este motivo para controlar a la gente, para proseguir este dinero, todo el mundo tiene que inclinar su cabeza ante este ídolo de anticristo. Por eso, muy cerca. GPC, 5G, muy avanzada, pero eso una gran advertencia de controlar a nosotros mismos. ¿No es así? Por eso tenemos que tener en cuenta, muy cerca. Entonces, como los cristianos que saben estas cosas, ¿qué deberíamos hacer? ¿No? Vamos a buscar Éxodo capítulo 15, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, con 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí está escrita la ley de Dios, ¿no? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Sí. Para evitar estas cosas, Dios anteriormente le había mandado a su pueblo. Tú hicieras estas cosas, tú guardarás estatutos que te he mandado, entonces la enfermedad no os llegará. Eso es la promesa de Dios. Por eso el pueblo de Israel siempre guardaba la ley. Se lavaron muy bien las manos, ¿no? Sí, no tocaron las inmundicias. Por eso, en la época de peste negra, ellos sí pudieron protegerse, ¿no? Pero los habitantes de países de Europa, sí, casi la mitad de población de Europa murieron por peste negra. ¿No es así? Y de hecho, esta gran pandemia puede cambiar la historia. Cuando atacaron españoles a Sudamérica, ellos llevaron un virus de viruela, ¿no? Por eso, por este virus de viruela, muchos sudamericanos indígenas se murieron, sin tocar nada, sin tocar arma, nada. ¿Sí? Murieron por el viruela. ¿Es así? Después, peste negra. ¿Sí? El renacimiento ya se ha ocurrido en los países de Europa. ¿Qué es el renacimiento? ¿Sí? Eso significa levantar los derechos humanos ante la palabra de Dios. Ya cada vez menosprecié la palabra de Dios. Sí. Ya, pensamiento de Dios se desaparece la cabeza de la persona. Es eso, el renacimiento. ¿No es así? Y gripe española. Si los españoles no les gusta, ¿no? Este nombre, gripe española. Pero esta gripe española ya terminé, ¿sí? Termina la guerra, Primera Guerra Mundial. ¿No es así? De hecho, esta gran pandemia puede cambiar la historia. El mundo. Al igual que esto, después de terminar este coronavirus, va a traer estas cosas. Según el capítulo 13 de Apocalipsis. Un sistema muy eficaz para controlar, vigilar a la gente y también una nueva política monetaria, moneda digital. Y luego se pusiera en la mano, ¿no? La mano de las personas, mano derecha o en frente, para controlar y también, solamente con este sistema la persona puede vender y comprar, mantener la vida económica. ¿Es así? Eso es muy, muy importante, muy cerca. Por eso tenemos que guardar la palabra de Dios, como este versículo 26. ¿No es así? Y luego, por este confinamiento, que cuando estamos en la casa, tenemos que guardar nuestra piedad, la vida cristiana. Llevar la vida cristiana más santamente en personalmente. Eso es muy importante. Por eso, intenten leer la Biblia, escuchen la palabra y orar a Dios. Eso es la vida piadosa de fe. ¿No es así? Por eso la Biblia dice, la vamos a buscar, San Mateo,
capítulo 25, mejor. San Mateo capítulo 25. Este versículo (1 al 5), San Mateo 25, del versículo 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí, capítulo 25 de San Mateo, están escritas 3 parábolas acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Sí. Entre ellas, la primera era 10 vírgenes. Sí. Eso significa, podemos decir, que hay 2 tipos de las personas que esperan al esposo, esperan al Señor. Eso significa los creyentes. Entre los creyentes hay 2 tipos de personas. Primera son prudentes. La otra, insensatas. ¿Qué hay diferencia? Las prudentes tienen aceite, ¿sí? Conviene con lámparas, ¿es así? Pero las insensatas no tienen aceite. Eso significa no tiene la vida eterna. Es decir, no han nacido de nuevo. Pero las prudentes tienen aceite. Eso significa tienen la vida eterna. Y luego están esperando al esposo. ¿No es así? Pero, como versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué hicieron? Las 10 vírgenes se durmieron, esperando al Señor, al esposo, pero tarda. Por eso ya, no pudieron vencer el cansancio. Ellas todo se durmieron. Pero versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salid a recibirle. Medianoche viene el esposo. Al igual que esto, no sé cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, pero como las prudentes vírgenes que esperaban al Señor, tenemos que vigilar, tenemos que velar, despertarnos. ¿No es así? Venciendo el cansancio. Eso significa, con la vida piadosa, tenemos que velar para atender a nuestro Señor, nuestro esposo. ¿No es así? Por eso la Biblia dice, vamos a ver, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 11. Segunda de Pedro 3, con 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí versículo 11, ¿no? Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debemos hacer?
¿cómo debemos llevar la vida cristiana? Más piadosamente, ¿no? Sí. Nosotros esperamos al día del Señor. Cuando venga el Señor, entonces nos tomará, nos atenderá el Señor. Entonces, como las vírgenes que esperan al Señor, tenemos que velar con la vida piadosa. ¿No es así? Por eso tenemos que orar mucho. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escuchar su palabra. Y también tenemos que reunirnos juntos. Aunque no podamos reunir juntos físicamente, pero sí, con la ayuda de tecnología podemos reunirnos, ¿no? ¿No es así? De hecho, el Satanás sabe muy bien. Cuando se quebranta la reunión de los santos, entonces los salvos, los creyentes, los cristianos perderán la fuerza. Por eso, sí, no sé. Yo no quiero decir a ustedes que quebrantemos la norma de Estado, pero sí podemos reunir, ¿no? Reunirnos juntos con la ayuda de tecnología. Por eso, sí, procuremos reunirnos juntos. Sí. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Mejor del 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchas personas no quieren reunirse juntos. Cada día, cada vez, sí, la gente le gusta quedarse en solo. No sé, los españoles no hacen de esta manera, pero cada vez sí, se crece esta tendencia, esta costumbre. ¿No es así? Por eso, como versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, cuando vemos este día se acerca, ¿no? Entonces tenemos que intentar procurar reunirnos juntos. Por eso, como los que saben el tiempo, deberíamos mantener la relación con Dios más santamente, más piadosamente en persona. De hecho, si a medida que alarga este tiempo, nuestro corazón, nuestro deseo, sí, muy fácilmente se desmaya. ¿No es así? Sí, muy fácilmente perder el deseo, hacerlo para Dios. Porque si en este momento no podemos hacer muchas cosas. Por eso, muy fácilmente perder nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fuerza. Pero, sí, como la predicación de hoy, el que sabe el tiempo, tenemos que velar, tenemos que sí, tener más fuerza, más confianza en Dios. Y también tenemos que procurar evangelizar a la gente con muchas maneras. Por el video, por internet, por el móvil. ¿No es así? Por eso aprovechemos esta cosa. Se entiende mi palabra, ¿no? Sí. Por eso hoy hemos aprendido acerca del tiempo que ha decidido nuestro Dios según su palabra. Eso es algo cierto que está ocurriendo en nuestra época. Eso significa Dios existe
y está cumpliendo su profecía. Por lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Te damos las gracias por darnos tu vida eterna y también la gran esperanza de ir al cielo. Hoy hemos aprendido acerca del tiempo que tú has decidido a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos viviendo una temporada muy cercana de segunda venida del Señor. Después de esta cosa, no podemos suponer qué nos va a esperar. Pero según tu palabra, podemos saber que nos va a esperar el hambre, la dificultad económicamente. Por eso te pedimos que nos sostentes con tu mano poderosa, con tu generosidad. Según tu palabra, los descendientes de los justos no verán el hambre. Por eso, tú sabes qué nos falta, qué nos necesita. Por eso, sostenes con tu palabra, con tu gracia. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos. Por eso, ten misericordia de ellos y muestra tu gran gracia, tu gran generosidad a las personas. Y también establece este fenómeno cuanto antes posible para que la gente pueda escuchar tu palabra. Nosotros queremos trabajar más y más con tu evangelio. Por eso, ayúdanos para que preparemos esta buena arma para predicar tu palabra a las personas. Y abre los corazones de las personas que necesitan tu gran amor. Ayúdanos para que seamos buena herramienta del evangelio. Por eso, danos tu sabiduría, tu poder para hacer esta santa obra. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Hasta luego, hermanos.